que abra su Biblia, hermanos, en el libro de Ezequiel. Vamos a finalizar esta serie leyendo el capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Voy a estar dándole lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y quiero que esté usted muy atento a lo que la palabra del Señor nos dice en esta tarde. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Subraye esta pregunta en su Biblia. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal, por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Subraya el versículo 11. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Hoy concluyo, hermanos, esta serie, la generación de la visión vana. Y este cuarto sermón que hemos hablado en este mes, lo he titulado La generación del autoengaño. Hemos visto, hermanos, a lo largo de estudiar Ezequiel capítulo 12, 13 y ahora a leer el capítulo 14, ver cómo fue la actitud del pueblo de Israel ante el llamado de Dios al arrepentimiento, el llamado de Dios a través de su palabra hablada por medio de los profetas, del juicio que vendría y la oportunidad que Dios dio al pueblo para arrepentirse, pero que a pesar de la palabra constante de Dios, esa generación rechazó esa palabra. Esa generación no quiso creer y atender el llamado de Dios. Y esa generación procuró y buscó darle mayor peso a lo que otros hombres supuestos de Dios decían, pero que no era la palabra de Dios. Y que al final esa actitud de rechazo les costó a esa generación. Esa generación murió en el juicio que Dios derramó sobre Jerusalén allá por el año 586 antes de Cristo. Y esa misma actitud hoy muchas personas la están teniendo ante la palabra del Señor. De una u otra forma Dios les habla, se les predica, se les enseña, pero hay una generación que no quiere oír ni quiere ver. Hay una generación que está rechazando por completo la palabra del Señor. Y lo mismo que pasó con aquella generación, hoy también podrá pasar ante aquellas personas
que no quieran aceptar y no quieran creer el mensaje del evangelio de salvación para sus vidas. Por eso, hermanos, en esta tarde, al hablarles de la generación del autoengaño, yo quiero que aprendamos, hermanos, 3 respuestas que Dios dio por medio del profeta Ezequiel a aquella generación que quería buscar a Dios, pero que no quería tener un compromiso con Dios. Cómo Dios da 3 respuestas para que la gente pudiera salir del autoengaño, porque ellos pensaban que estaban bien y que podían consultar a Dios, pero al final Dios les muestra que estaban equivocados y estaban destinados a su destrucción. Y para eso, hermanos, yo quiero iniciar con esta pregunta y me gustaría que ustedes puedan ser sinceros y reflexionen conmigo. ¿Hacia dónde va nuestra generación? ¿Qué cambios usted y yo podemos observar hoy en día en nuestra sociedad? Hace unos días platicaba con mi esposa y le comentaba que nunca había visto un tiempo tan difícil como lo que hoy estamos viviendo. Hoy, hermanos, la sociedad está más radical y cada vez más está desenfrenada al pecado y a lo malo. Hoy se nos quiere inculcar y se nos quiere vender y adoctrinar que debemos de empezar a decir bueno lo que Dios siempre ha señalado como malo. Hoy, hermanos, es tan normal ver esta descomposición social que nos debe de llevar a una pregunta: ¿hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué va a ser de la sociedad dentro de 30, 50 o 100 años si Cristo todavía no viviera por la iglesia? Porque sin duda, hermanos, hoy vemos las cosas difíciles, hoy vemos un mayor desenfreno moral. En 100 años esto va a ser peor. En 50 años esto va a ser peor. Y nosotros como iglesia tendríamos que preguntarnos: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que responder a este cambio de valores? Hay un programa muy famoso en España llamado El Hormiguero, y a mí me llamó la atención mucho un videoclip que ellos presentaron en su programa, donde sentaron en una mesa a españoles ancianos de entre unos 70 a 90 años de edad, que tuvieran un diálogo y una plática con jóvenes de entre 18 a 29 años de edad. Y lo sorprendente, hermanos, es que el tema que trataban era sobre la sexualidad y las parejas. Y es un mundo de diferencia la percepción y la idea de que los ancianos tienen sobre el amor y el sexo a lo que hoy los jóvenes pueden decir como correcto bajo el tema de la sexualidad. Los ancianos decían: nosotros hemos aprendido que se ama y se debe de amar de la manera correcta y solamente podemos tener una pareja, serle fiel. Y los ancianos hablaban sus experiencias cuando eran jóvenes, el enamoramiento, y muy diferente a lo que los jóvenes hoy mencionaban. Uno de ellos en el video muestra que él no tiene ningún problema porque lo practica el famoso poliamor, donde hay lugares donde él lleva a su pareja, van parejas a estos lugares e intercambian. Él puede tener sexo con otra mujer y su novia, su esposa, tener sexo con otro hombre frente a él y no hay ningún problema. Esa es una manera nueva de descubrir el amor. Como también muchos jóvenes mostraron que su actividad sexual puede ser en el último año. Han conocido a 10, 15 personas diferentes con las cuales han tenido una relación sexual. Y las personas ancianas decían: pero yo nada más conocí a mi mujer y nada más con ella he tenido relaciones sexuales. Los jóvenes: pues qué aburrido, pues qué anticuado. Se ve que fue de su época. Hoy nuestra época es diferente. Y hermanos, este video plasma lo que realmente hoy es nuestra sociedad y lo que piensa nuestra generación. Y ante ello, hermanos, me sorprendió 2 publicaciones que leí en internet sobre el estudio del desarrollo del cristianismo en Europa y en Estados Unidos. Y yo quiero leerles parte de este estudio y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nuestra generación va de mal en peor. El primer caso en Europa.
En Europa el número de creyentes sigue disminuyendo, al grado de decir que ya Europa está en camino del postcristianismo, es decir, una sociedad más secularizada y menos creyente. Algunos datos lo demuestran así. En la encuesta que se hizo a los jóvenes europeos entre 18 y 26 años de edad, en países como España, Dinamarca, Francia, Bélgica o Hungría, más del 50% de los encuestados se declara como ateo o agnóstico. En países como Reino Unido, Países Bajos o República Checa, la cifra se dispara por encima del 70 al 90% de los jóvenes. El encargado de este estudio, de esta encuesta, menciona: en menos de 100 años, Europa se va a convertir en un continente mayoritariamente no religioso. Por primera vez en 2000 años, los europeos se encaminan hacia una sociedad postcristiana en la que los remanentes católicos, protestantes, anglicanos u ortodoxos serán la minoría. Termina este estudio diciendo: los jóvenes han perdido el interés en la fe. Tremendo, hermanos, que la mayoría de la población en Europa sea atea y no quiera nada con el evangelio. Pero también, hermanos, en una publicación sobre una encuesta de religiones, nos menciona el caso de Estados Unidos. Cito: en Estados Unidos, donde la mayoría de las personas se declaran como cristianas, hace 10 años, es decir, en el año 2009, cuando se realizó la encuesta, el 77% de la población declaraba ser cristiana. Al día de hoy, año 2019 que sale esta publicación, solo el 65% declara ser cristiano. Una encuesta muestra que el número de personas que se identifican como agnósticas o ateas creció en los últimos 10 años, en el mismo periodo. En el 2009 eran el 15% de la población y para 2019 el 26% de la población en Estados Unidos dice ser agnóstica o atea. Esto, hermanos, se refleja en la cultura y en los valores que hoy podemos ver en los Estados Unidos. Y cómo toda esa cultura bombardea a todos los países de América Latina y por lo tanto nosotros no somos la excepción. ¿A qué quiero llegar con estos datos estadísticos, hermanos? En Estados Unidos la mayoría de las personas dicen ser cristianos, dicen ser creyentes, dicen ir a la iglesia, pero su estilo de vida dice lo contrario. Hoy muchos jóvenes abrazan la fe cristiana porque tienen padres cristianos, abuelos cristianos, pero eso no quiere decir que ellos comparten los principios bíblicos que su familia les ha desarrollado por medio del estudio de la palabra del Señor. Y hoy encontramos mucha gente decir ser cristiana, pero su estilo de vida dice lo contrario. Yo aquí, iglesia, quiero hacer una segunda pregunta. ¿Es válido llamarse ser cristiano, ir a los servicios de la iglesia, participar en las actividades de la iglesia, pero al mismo tiempo fumar marihuana, beber alcohol, tener relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio, defender y practicar el aborto, practicar el homosexualismo, consumir pornografía, distribuir al consumo de la violencia y a la propaganda, tener una vida como uno quiere, pero al mismo tiempo llamarse cristiano? ¿Eso es válido, iglesia? ¿Eso es correcto? Pero el problema es que la sociedad hoy lo defiende así y lo cree así y lo vive así. Un gran porcentaje de personas van a la iglesia, dicen tener fe en un Dios, pero ellos creen que están bien vivir como llevan su vida y hacen a un lado lo que la palabra de Dios dice con tal de vivir en sus propios deseos. Sin duda, hermanos, ese es el pensamiento de muchas personas, no solo en Estados Unidos, siempre ha existido y hoy muchas personas siguen enfrentando este tipo de vida. Gente que dice, está bien creer en Dios, está bien ir a una iglesia, está bien tener fe, pero al mismo tiempo llevar un estilo de vida contrario a lo que Dios ha plasmado en las sagradas
Escrituras. Y esta gente menciona que su Dios es amor, que su Dios es gracia y misericordia, y ese Dios es incapaz de castigarle o de mandarle al infierno. Hoy es la realidad de esta generación, a la cual le podemos decir la generación del autoengaño. Es una generación donde las personas piensan que por el simple hecho de tener una fe ya es suficiente para gozar de la eternidad. Pero hermanos, hay muchos valores y principios de la palabra de Dios que hoy se están perdiendo en nuestra sociedad. La sociedad va en camino acelerado hacia una descristianización, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios tiene una iglesia fiel, un remanente fiel, que realmente ama y defiende los principios de la palabra del Señor. Todavía en estos tiempos hay una iglesia que cree que el evangelio es poder de Dios para cambiar y transformar la vida del hombre, y que el evangelio nos llama por gracia y gratitud a vivir en santidad para el Señor. Así que ustedes y yo como iglesia tenemos que enfrentar a esta generación del autoengaño. La pregunta es, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo poder hablarle hoy a cristianos, y aquí uso comillas, a cristianos que dicen ser cristianos, pero su vida no da frutos de un digno arrepentimiento y de haber nacido de nuevo? ¿Cómo vamos a enfrentar esa realidad? Y no solamente dentro de la iglesia, sino allá afuera, con nuestras amistades, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, con nuestros vecinos, con cualquier transeúnte. Tenemos que hablarles la verdad del evangelio para que no sean parte de la generación del autoengaño. Pero quiero que presten atención a las palabras que acabo de decir, iglesia. No solamente es evangelizar a los de afuera. Muchas veces, hermanos, y tristemente hay que también evangelizar a los de adentro. Porque no el hecho de estar en una iglesia nos dice que yo ya he nacido de nuevo. ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, veamos 3 respuestas que en Ezequiel capítulo 14 Dios dio para enfrentar el autoengaño, para quitarnos ese mal que muchas personas hoy están abrazando y correr a la gracia salvadora de Cristo por medio de su cruz, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que la primera forma de poder salir de esta generación de autoengaño es que ustedes y yo necesitamos saber que Dios conoce y juzga lo que hay en el corazón. A esta sociedad, a esta generación, a toda persona hay que decirle que debe de estar consciente que lo primero que Dios ve y nos va a juzgar es lo que hay en nuestro corazón. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Desde el versículo 1, en Ezequiel 14, se nos dice que hubo un grupo de ancianos que fueron hacia Ezequiel. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. ¿Por qué esos ancianos fueron ante Ezequiel? Porque ellos iban a consultar al hombre de Dios, a preguntarle si Dios tenía una palabra para ellos. Yo les pregunto, ¿está mal o es incorrecto que alguien se acerque a Dios? No. ¿Fue malo que estos ancianos fueran ante Ezequiel? Claro que no. Es bueno, es correcto, es necesario que la gente, en vez de ir a consultar a los falsos profetas, fueran con el verdadero profeta, con el que realmente estaba dando la palabra de Dios en ese momento, Ezequiel. Así que uno podría decir, qué bueno, qué buena acción hicieron estos ancianos. Fueron al lugar correcto, estuvieron en el momento correcto, no hicieron otra cosa más que hacer lo correcto, ir con el profeta de Dios que le iba a hablar la palabra de Dios. Pero, oh gran sorpresa, iglesia, la respuesta que ellos recibieron no es nada aplaudible. La respuesta que estos ancianos reciben por el hecho de ir al profeta es una respuesta de exhortación.
Es una respuesta donde Dios los enfrenta cara a cara. Es una respuesta donde Dios quiere confrontar el corazón de esos ancianos que hicieron lo correcto, ir a consultar al Señor. Pero el Señor no estaba viendo la acción, estaba viendo el corazón. ¿Por qué se los digo? Lean conmigo el versículo 3. Porque una vez que esos ancianos están frente a Ezequiel, Dios le da una palabra al profeta: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y mire la pregunta que hace el Señor: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Cómo entiende usted esta pregunta? ¿Tienen el derecho de consultarme a mí? ¿Acaso yo estoy obligado a responderles cuando ellos en su corazón tienen ídolos y en su frente está su pecado y maldad? Miren, hermanos, no está Dios enjuiciando el acto, qué bueno que fueron, pero Dios está desnudando el corazón. Este mismo verso te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para entender mejor la pregunta que aquí está haciendo el Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Porque todos tenemos un Dios en mente. Yo tengo una necesidad y si me acerco a Dios, Dios en automático me tiene que responder. Dios me tiene que ayudar. Dios me tiene que atender. Dios me tiene que sanar. Dios me tiene que prosperar. Tú eres Dios, yo sé que soy mal, pero tú eres Dios y porque tú eres Dios me tienes que oír y me tienes que responder. Y Dios les dice: ¿y yo por qué? ¿Por qué habría de responderles si en su corazón hay otro Dios y no yo soy su Dios? Si ustedes practican el pecado y no quieren renunciar al pecado, ¿por qué tendría que responderles? Miren qué palabra dura, hermanos. Te lo voy a leer ahora en la traducción al lenguaje actual. Dime, Ezequiel, ¿cómo voy a darles un mensaje a estos hombres si no piensan más que en hacer lo malo y en adorar a esos ídolos malolientes? ¿Cómo les voy a dar una palabra si ahorita están aquí, pero al rato van a estar en el pecado, practicando el pecado, deleitándose en el pecado, viviendo el pecado, gozando el pecado? ¿Cómo es de hablarles? ¿Cómo les voy a dar una respuesta? ¿No nos debería de hacer pensar, hermano, la misma respuesta que Dios hace? Porque hoy en día muchas personas creen que merecen la ayuda de Dios, que como yo estoy sufriendo necesito una respuesta favorable de Dios en momentos difíciles. Pero esa misma persona no quiere un cambio y un compromiso con Dios. Quiero la ayuda. Pero Dios, no me pidas dejar esto, no me pidas que ahora me convierta en una monjita, me convierta en un sacerdote. A mí ayúdame, a mí dame el trabajo, dame el carro, sáname, llévatelo. Pero no me voy a comprometer. Bueno, así era la actitud de estos ancianos al ir ante el profeta para consultar. Y lo primero que Dios hace es: un momento, vamos a poner las cosas en claro. Porque ellos piensan que no hay ningún problema, hicieron bien en acercarse, pero créeme, hay un problema. Sí hay un problema. Porque en los versículos 5, 6, usted va a ver la primera respuesta que Dios da para toda persona que se quiera acercar ante el Señor. Tal vez Dios sabía que por algún motivo estos ancianos se acercaron a Ezequiel, tenían un problema. Yo les pregunto, ¿acaso Dios desconoce nuestros problemas? ¿Dios no sabe lo que está usted sufriendo y padeciendo? ¿O Dios lo sabe? Dios lo sabe. ¿Sí o no? Ahora permítame agregarle algo bíblico. Dios lo ha permitido también. Dios sabe su necesidad, Dios sabe su problema, Dios sabe por qué usted se acerca a Él, pero
Hay algo más importante que acercarnos a Dios para que Él me dé una respuesta. Usted vea ahí en Ezequiel capítulo 14, verso 5. Cuando Dios le dice: voy a tomar a la casa de Israel por el corazón. En el versículo 4 repite lo que decía: este pueblo tiene ídolos en su corazón, va tras la maldad y el pecado, vienen a consultarme, está bien, los voy a tomar del corazón. ¿Qué significa, hermanos, este texto? ¿Por qué Dios se enfrenta a esos ancianos diciéndoles que los tomaría del corazón? Lo primero es que Dios iba a discernir la intención y la actitud del corazón, porque ellos se estaban acercando para pedir la ayuda y el consejo de Dios ante su necesidad. Lea conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová que mira, ¿qué es lo que el Señor primero va a escudriñar y ver y conoce de nosotros? Y no habla del corazón del órgano que bombea sangre todo el día. Habla de la esencia de nuestro ser, lo que yo soy, mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, todo lo que yo soy, mi corazón, Dios lo conoce. Y eso es lo que Dios ve. Estos israelitas se acercaron. Dios nos va a responder por el simple hecho de que Dios va a ver que nos estamos acercando a Él, porque no estamos consultando al falso profeta, estamos consultando a Ezequiel, que realmente nos ha hablado de Dios. Pero Dios dice: esa actitud es incorrecta, porque tú piensas que yo me fijo de algo externo que tú haces. No, primero me fijo en tu corazón. De nada sirve que digas: Señor, voy a la iglesia, Señor, sirvo en esto, Señor, tengo una Biblia en casa, Señor, doy diezmo y ofrenda, Señor, ayudo a tantos necesitados, si en el corazón hay pecado. Y Dios nos va a juzgar no por lo que hacemos exteriormente, sino por lo que hay en. Aunque hay un detalle: lo que hay en nuestro corazón se refleja exteriormente. Y muchas veces exteriormente tratamos de ocultar lo que hay internamente, pero aún así ambos Dios los conoce. Porque hoy en día, hermanos, hay personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia me siento juzgado o juzgada por el tipo de ropa, por la forma que me expreso ser. No voy porque sentimos que externamente estamos mal delante del Señor. Pero puede que esa persona ese día vino con un corazón contrito y humillado delante del Señor, y Dios lo que quiere es salvarle, restaurarle, levantarle y cambiarle. Nosotros como hombres podemos ver por fuera, el hermano, y por acá mira cómo viene. Pero Dios siempre va a mirar a él. Pero también, hermanos, el corazón muchas veces va a reflejar lo que somos por fuera. No es que seamos dulces palomitas e inocentes. Hay corazones que internamente dicen: así voy, así me gusta y quiero. ¿Por qué? Porque hay un deseo en su corazón de vanidad, hay un deseo en su corazón de atraer, y eso Dios lo conoce. Eso yo no lo puedo juzgar, porque el hombre ve lo de afuera, pero el que ve de adentro, el corazón, es Dios. Pero también yo puedo venir aquí, manga larga, saco, corbata, pantalón hasta el tobillo, bien boleado, bien cristiano, pero tener una mente más rápida para pensar tantas cosas malas. Un corazón tan chismoso, un corazón tan blasfemo, un corazón, de nada va a servir mi imagen exterior si en el interior hay pecado. Entonces, hermanos, olvidemos, es que ¿cómo soy? Dios lo primero que observa, mira y pesa y conoce es lo que tú eres en tu corazón. ¿Cómo he de responderle si en su corazón tienen ídolos, creen en otras cosas y en su frente está el pecado? Por eso Dios dice: los voy a tomar del corazón. Quiero que sepan
que yo conozco todo lo que son, lo que piensan y lo que hacen. Y eso nos debe de dar temblor delante de Dios. Porque Dios, iglesia, conoce todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, aun cuando la gente no lo ve, o aun cuando el pastor no lo ve. Usted se puede esconder del pastor y del diácono, qué bueno, pero nunca se va a poder esconder de Dios. Nunca va a poder esconder un pensamiento pecaminoso para que, ay, Dios no lo vea. Dios lo sabe y lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no dijo amén, vaya conmigo al Salmo 139. Ahora dicen todos amén. De todas formas lo vamos a leer. Salmo 139. Verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué nos dice este salmo sobre uno de los atributos de Dios? Que Él es omnisciente, no ovni de platillo volador. Omnisciente, que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Hermanos, nada podemos hacer oculto ante los ojos de Dios. Antes de que digamos o pensamos algo, Dios, pum, ya lo conoce, ya lo sabe. Y cuando estemos delante del Señor, Dios, ¿por qué nos va a enjuiciar? Por lo que hay dentro de nosotros, por lo que nosotros somos, no por lo que yo pueda lograr hacer. Es bueno, pero es nuestro corazón el que Dios escudriña, pesa y lleva juicio. Todo lo conoce Dios. Apréndalo de memoria. Y esta generación tiene que aprender eso. Puedo ser cristiano y vivir mi vida como quiera. Sí lo puedes hacer, pero Dios va a poner en juicio tu corazón. Vas a ser juzgado por lo que hay en tu corazón. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo dijo así. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. Quiero que vea conmigo ahora Evangelio de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 17. Vamos a leer aquí en la pantalla junto conmigo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Porque los judíos decían, no, lo que contamina es pecado, lo de afuera. Ay, lávate las manos 7 veces para que no seas pecador. Hay gente que le da más peso a lo de afuera. Ay, esto, el otro, persínate. Ay, sí. Pero miren lo que dice Jesús, no es tanto lo de afuera. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El pecado está en nosotros, en ti y en mí. El pecado está en nosotros. Por eso la Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, nadie puede decir, yo no he pecado, yo estoy bien delante de Dios. Nadie, todos somos pecadores y el pecado está en nosotros. Y es tu decisión. Eres tú el que toma la decisión. Yo quiero tomar, yo quiero beber, yo quiero tener relaciones sexuales prohibidas. Yo quiero mentir, yo quiero adulterar, yo quiero robar, yo quiero chismear, yo quiero envidiar, yo quiero pelear, yo quiero tener celos, yo quiero tener orgías, yo quiero ser lascivioso, yo quiero ser mentiroso, yo quiero contender, yo quiero rebelarme en contra de Dios. Yo, porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Tú y yo. Y eso nos hace ¿qué? Culpables ante Dios. Y eso Dios lo conoce. Yo te puedo ver aquí. Gloria a Dios que estás aquí.
Te diría lo mismo que los ancianos que fueron a Ezequiel. Qué bueno que hoy decidiste venir a la iglesia. Pero tú te puedes escapar del juicio del pastor. Yo no sé lo que piensas, yo no sé lo que hiciste ayer, antier, en la semana. ¿Qué música oyes? ¿Qué videos ves? ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas practicas? ¿Qué cosas tomas? ¿Qué cosas piensas? Yo no lo puedo saber, y gloria a Dios que no lo puedo saber. Pero Dios sí. Y vienes hoy ante Él y quieres que Él te responda. Dios te dice: ¿cómo he de responderte si lo primero que veo en tu corazón es, digamos la lista, malos pensamientos, envidias, celos, contiendas, chismes, pornografía, lascivia, inmoralidad? Dios es justo y Él es santo. Y porque Él es justo y santo, enjuicia nuestro corazón. Esto no le gusta oír a la sociedad, porque la sociedad se autoengaña. No, mi Dios es tan bueno. A ver, ¿por qué no me ha caído un rayo y sigo haciendo así? Eso quiere decir que Dios me ama. Eso quiere decir que Dios no tiene ningún problema conmigo. El problema eres tú, por religioso. Tengo salud, tengo trabajo, tengo dinero, me está yendo bien. Eso quiere decir que wow, Dios como me ama. Y ese es el segundo punto, el tercer punto que vamos a ver. Hermanos, Dios mira el corazón. Dios mira tu corazón. Joven, señorita, varón, hermano, hermana, Dios mira tu corazón. ¿Cómo está delante de Él? Yo quiero finalizar este primer punto. ¿Estás seguro que no cuenta tu manera de pensar y ser delante de Dios? Cuenta el Dios que tú has creado, decir: yo puedo vivir así, puedo seguir así, puedo servir así. Al final no pasa nada. Te pregunto, ¿cuenta? Porque al final los libros van a ser abiertos y todo está registrado. Todo. A nadie podrá justificarse y engañarse delante de Dios. Entonces esta fue la primera respuesta para poder salir del autoengaño. No te engañes, Luis, soy pecador y yo no me puedo acercar a Dios así nada más porque sí, si yo antes no he reconocido cómo soy yo un pecador, de que en mí hay pecado. Y ahora que he reconocido que en mí hay pecado, ¿qué tengo que hacer? Segunda respuesta de Dios. Dios llama al arrepentimiento y a la conversión. Desde el versículo 6 en Ezequiel 14, vamos a Ezequiel. Viene por segunda vez, así dice el Señor. Di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios no solamente te deja con el conocimiento que quiere que sepas que eres pecador. Dios quiere un cambio. Dios demanda un cambio. Perdónenme la palabra, para barajearla diferente. ¿Cuántos quieren que Dios les responda? Levante la mano. ¿Cuántos quieren una respuesta, un favor, una misericordia de Dios? Yo hasta levantaría el pie, hermano. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntase. Arrepentirnos. Eso es lo que Dios demanda. ¿Cómo he de responder a estos hombres que en su corazón tienen sus ídolos y en su frente tienen la maldad? Los voy a enjuiciar. Veo lo que hay en su corazón. Les he dicho lo que hay en su corazón. Ahora conviértanse. Versículo 6. Convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Tres cosas: convertir, volver y apartar. Diga conmigo: convertir, volver y apartar. ¿Qué tengo que hacer? Convertirme. ¿Qué tengo que hacer? Volver. ¿Qué tengo que hacer? Apartarme. ¿Lo está haciendo? Porque si no lo hace, usted mismo se está engañando. Estoy bien, puedo pecar. Qué rico es pecar. Pero también qué bonito es llorar aquí en el altar. Qué bonitas son las palabras que nos dicen en la iglesia, que nos dice Dios.
Qué bonito, qué bueno. Pero Dios demanda una conversión, volver y apartarse. Pero lo que me interesa, hermanos, de esta palabra enfática que Dios hace, es que en el hebreo original, la palabra raíz shub, la vemos en estas tres palabras. Es raíz de las tres: convertir, volver y apartarse. Y de acuerdo al diccionario, esta raíz hebrea shub significa retirarse, alejarse, no volver ahí, retirarse por completo. Ese es el arrepentimiento que Dios quiere. Porque hoy en día emulamos al catolicismo pensando que el arrepentimiento es con 4 golpecitos de pecho y 3 Ave Marías y 4 Padres Nuestros. Ya me arrepentí. Usted puede sentir culpa del error y seguir en el error, y de eso nada sirve. El verdadero arrepentimiento llama a un cambio, volverse de. Este era tu estilo de vida, ya no más. Ahora vivo para Dios, vivo para Cristo, seré para Cristo, crucifico mi carne, muero para el mundo para vivir para Cristo. Pero hoy en día hay un cristianismo que quiere la fe en Cristo y las bendiciones en Cristo y seguir en el mundo. La Biblia dice: no erréis. La Biblia dice que nadie te engañe. ¿No sabéis que la amistad con el mundo te hace enemigo de Dios? Y yo te pregunto, ¿cuántos quisieran tener a Dios como enemigo? Porque si tú quieres tener a Dios como enemigo, no sabes qué enemigo te estás echando en la espalda. Porque Dios, así como es santo, amoroso, justo y misericordioso, el autor a los Hebreos dijo, también es fuego consumidor. ¿Te gusta meter la mano en la estufa? ¡Ay, no! Quema. Hermanos, multiplícalo a la trillonésima potencia y súmale otra trillonésima potencia y agrégale otra trillonésima potencia. El fuego de Dios es aún más fuerte que lo que acabas de sentir. ¿Lo quieres? No, es que mi Dios no puede condenarme. Bueno, ese es tu Dios, el Dios de la Biblia. Dice: arrepentíos, convertíos, apártense, vuelvan a mí. No de que un domingo, ay sí, Señor, perdóname porque hice esto. Y el otro día viernes, babies, ¿qué vamos a hacer hoy? Vámonos aquí, vámonos allá, vamos a disfrutar la vida. Oye, pero el domingo, sí, el Señor sabe. Bueno, mientras el pastor no sepa, mientras la hermana Dulce no sepa, porque hay jerarquías, creo que, ¿verdad? Mientras está el hermano, mientras está la hermana no sepa. Hermanos, nos autoengañamos. Nos autoengañamos. Arrepentirse no es nada más unas lagrimitas. Sí, Señor, sé que soy pecador. Qué bueno que lo reconozcas. Dios le agrada cuando se reconoce. En la escuela dominical leímos Jeremías 31. Y cuando Dios escucha a Efraín lamentarse por su pecado y volver, Dios dice: oh, hijo mío Efraín, te amo tanto. ¿Y por qué Dios dijo estas palabras? Porque Efraín se arrepintió de verdad. Tú vas a disfrutar el amor, la paz, la presencia, la gloria, el fluir, el poder de Dios, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento y conversión. Porque arrepentimiento sin conversión no es nada. Uy, pastor, yo pensé que hoy nos iba a hablar otra cosa. Bueno, voy a cambiar de tema. Acompáñame a Marcos capítulo 1. Yo que me están mirando con ojos de, ya bájenlo. Pero ahorita me bajo, porque voy a orar por usted. Marcos 1:15. Voy a cambiar de tema. Las palabras de Cristo. Las dulces y tiernas palabras de Jesús nuestro amado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Qué hermoso es oír la voz de Cristo. Y Cristo siempre tiene palabras dulces y adecuadas para nuestra vida. Mire, primera palabra, recuerden, ya cambié de tema. Marcos 1:15, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esto lo dijo Jesús. Arrepentíos. Sí, creo que lo voy a cambiar porque
Yo quería dar una palabra de que siga usted creyendo y fe, pero estoy siendo sarcástico, pero Jesucristo mismo predicó de la necesidad del arrepentimiento. Son las palabras más dulces y más bellas que tú puedes escuchar de tu Dios y de tu Creador. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque aquel que cree y se arrepiente tiene vida eterna. Pero aquel que se rehúsa a creer, y eso quiere decir no quiere arrepentirse y convertirse, ya ha pasado una condenación eterna. Pero creo que ese mensaje de Jesús no les gustó a muchos. Voy a volver a cambiar de tema, hermanos. Vamos a ver qué cosas hace la iglesia. Hoy hablamos sobre que la iglesia tiene que ayudar y cuidar la salud. Me gustó. Voy a buscar un texto que nos ayude, hermanos, a poder hablar de este tema para que no se me sienta incómodo. ¿Ok? Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Aquí Pedro está dando un discurso en el templo porque un hombre enfermo se sanó. Entonces, ¿cuántos quieren la sanidad de Dios? Bueno, vamos a hablar hoy el tema de la sanidad, de cómo ser sano y lo que Dios quiere hacer. Y cuando Pedro hizo, por el Señor hizo este milagro usando a Pedro y a Juan, pues Pedro quiso hablar los tres principios para ser sano. Y aquí veo uno, el versículo 19, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ay, Dios mío, otra vez arrepentimiento. La iglesia predicaba del arrepentimiento. Y no solamente un arrepentimiento de sí, Señor, he fallado. Habla también de una conversión, de un cambio. Bueno, yo creo que ya voy a terminar, ya es tarde. Pues a ver dónde abro la Biblia, hermanos. Ahorita le debo de atinar, algo debe usted recibir del Señor. Mire, aquí me cayó la Biblia abierta en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... Hermanos, por más que lo intenté, no puedo. La Biblia sí o sí nos habla de que hay que arrepentirnos, de que Dios es paciente y es misericordioso y nos da la oportunidad de cambio y de vida eterna. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Es el llamado de Dios a esta generación. El arrepentimiento es necesario para que usted pueda disfrutar tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Para que usted no se pierda. Dios no quiere su muerte. Dios quiere su salvación, pero demanda arrepentimiento y conversión. Por eso Dios les dice: ahora yo les voy a hablar a esos ancianos que se creen como vienen. Sé cómo está su corazón. Ahora les exijo algo: arrepentimiento, volver a mí, apartarse del mal camino. Y hermanos, solo así usted va a encontrar salvación. Como nuestro hermano Ramiro nos predicaba un hermoso sermón el jueves: la fe para salvación requiere obediencia. Usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. Deje ya el pecado. Deje esas amistades, deje esas prácticas, deje esos hábitos. Dígale como el presidente: fuchi, guácala, dígale, ya no más. Vuelva a Dios, viva en santidad y encontrará respuesta de Dios para su vida. Encontrará respuesta de Dios ante su necesidad. Encontrará una dulce paz en su vida. Pero para eso se requiere arrepentimiento y conversión. Y la tercera forma, hermanos, que el Señor llama para salir de esta sociedad de engaño, es que Dios nos hace responsables para no caer en el autoengaño. Dios nos hace responsables para no caer en el autoengaño. Yo aquí quiero hacer esta última pregunta:
¿Cuántos alguna vez se han automedicado cuando se han sentido mal? Levante la mano. No va al doctor, pero pues ahí hay pastillitas y se las toma. Mire, es un gran número, ¿eh? En México ese es uno de los problemas, que a los médicos les duele la cabeza. No, ceñito, ya le dije que la aspirina no es para eso. Ay, doctor, es que si yo me siento mal, yo me la tomo. Sí, pero no se va a curar. Para todo, rápido a los medicamentos, ya. Hasta nos sentimos doctores, ya no la sabemos. Ya tenemos como una farmacia ahí en la casa, tenemos de todas las pastillas. Y creemos, bueno, ahorita tómate esa. Oye, pero al perro, no importa, yo me la tomo, va a sanar. Hoy nos automedicamos, pero no sabemos, hermanos, cuánto daño nos hacemos a nuestro organismo por automedicarnos. Hace unos meses entré con una infección en mi oído y rápido, antibiótico. El antibiótico bueno para ayudar, pero aquí el niño no quería gastar. Y dije, ahí está la pastilla, está el medicamento, me lo tomo. Me evito el doctor, me evito la farmacia, tengo aquí, el Señor me sana, ya oré, gloria a Dios. Y cuando veo las letras chiquitas del medicamento, me dice que si yo tomo este medicamento sin ser recetado y sin tener una evidencia que necesito, en vez de matar las bacterias que me estaban dañando, las iba a fortalecer. ¿Y qué creen que pasó? Las alimenté, crecieron más. Yo creo que tenía 5 por ahí, no querían pagar renta y le hablaron a la colonia, vénganse. Cuando un tremendo dolor en mi oído y y me dolía. Y ahora sí, a pagar el doctor, el lavado que, qué molestoso es. Y a comprar medicina, la que era, conforme a las horas que era la inyección. Al final yo les conté en otra ocasión que ni siquiera con las inyecciones quise llevar tratamiento completo. Y ahí voy por segunda vez. Pero solo así aprendemos, hermanos, de verdad. Pero qué daño es la automedicación. Usted a veces toma un medicamento por tomar y no sabe que ya se está dañando el hígado, el riñón y la cartera, porque al final va a gastar más. Aunque era genérico y fue en lunes de promoción, va a gastar más. Así pasa con la gente que se autoengaña. Ellos mismos se causan el daño. Ellos mismos son responsables de buscar a Dios, de querer a Dios, pero hago esto, no pasa nada. Y así Dios se lo señaló. Volvamos a Ezequiel capítulo 14, pero ahora del versículo 9 al 11. Y es la tercera respuesta que Dios hace. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo de Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que lo consultare, así será la maldad del profeta. Miren, aquí hay una oferta 2 por 1. Si usted no sabía que había ofertas en la iglesia, en la Biblia había ofertas. Aquí Dios está matando a 2 patos de una sola piedra. No solamente son culpables los falsos profetas por dar palabras de engaño al pueblo. Ellos van a sufrir, lo leímos y lo estudiamos la semana pasada en Ezequiel 13. Dios se iba a encargar de destruir y castigar a los falsos profetas que engañaron al pueblo de Dios. Así que, falso profeta, sobre advertencia no hay engaño. Dios te va a raer de la historia del pueblo por engañar al pueblo. Pero tu pueblo que buscaste al falso profeta, también sufrirás el castigo. Miren, era para uno y para el otro, los dos. Ustedes también llevarán el castigo. ¿Saben por qué? Porque yo, Jehová, los voy a engañar. Yo voy a hacer que el falso profeta hable y que tú le creas. Qué duro texto, hermanos. Aunque usted dirá, bueno, a ver, pastor, no entiendo. Dios mismo me engaña. Dios mismo hace que yo crea la mentira. Dios no quiere que sea salvo y por lo tanto permite que yo esté viviendo ese estilo de vida. Esa es la interpretación del texto. No. Lo que Ezequiel quiere mencionar es que Dios permite. Es que Dios en su voluntad te da a ti la libre decisión de ser engañado y por la verdad. Él te pone
¿A quién quieres escuchar? Solo que mi palabra te dice esto. ¿Quieres escuchar al falso profeta? Adelante, escúchalo. ¿Quieres creerlo? Créelo. ¿Quieres abrazar la mentira? Abrázalo. ¿Quieres vivir en la mentira? Abrázalo. Pero sepa que te voy a enjuiciar. Sepa que hay consecuencias. Dios es un Dios soberano y nos ha dado libre albedrío para decisión. Cuando alguien no creyó en vida y no se arrepintió y hoy tuviera que ir a la tumba, cerrar sus ojos aquí y abrir sus ojos en el infierno, allá usted no va a poder decir: es que el pastor que me diste no me dijo, es que en la iglesia, es que mi mamá, es que mi papá, es que nadie me dijo. Perdóname, nadie de los que estén aquí, si no se ha arrepentido y se ha convertido de todo corazón, y si esto pasare, nadie podrá excusarse, porque Dios te dio la libertad y la decisión de capacidad de decidir entregarte a Él o rechazarlo a Él. Tú mismo tomaste la pastilla de autoengaño. Tú mismo quisiste creer en una mentira. Tú mismo quisiste creer en tu propio Dios. Tú mismo abrazaste ese estilo de vida. Y Dios lo permitió, porque Él es soberano. Él no tiene robots. Él creó seres humanos. Él no quiere gente determinada. Quiere adoradores que le adoren y le busquen en espíritu y en verdad. Quiere hijos. Tiene hijos. Yo quiero que vean algunas citas para poder entender mejor esta idea de que Dios les dice que ellos tienen que definirse y su responsabilidad antes de ser autoengañados. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sucedió el sueño? ¿Sucedió el milagro? El profeta mostró el poder, solo que no era de Dios. Y la intención de ese profeta era desviar el corazón del pueblo para adorar a otros dioses y dejarse de Dios. ¿Qué Dios está diciendo? No sigan tras de él. Yo lo estoy permitiendo con un propósito: probarte. Dios día a día te está probando. Te está probando. El Señor sabe, hermanos, nuestras debilidades. El Señor sabe. Y en su deseo y en su voluntad nos está probando para ver si realmente lo amamos a Él o amamos nuestra carne, nuestros deseos. ¿Qué estás amando? Hoy, ¿qué estás amando? No te autoengañes. Es que así me hizo Dios. No, Dios no hace personas así. Es que yo creo que Dios me bendice y por lo tanto pues, debo de estar bien. Te está probando. Qué bueno que te dio ese trabajo, qué bueno que te dio esa bendición, qué bueno que encontraste salud, pero Él siempre te está llamando al arrepentimiento. Y si tú piensas que porque Dios te da eso, Dios te ama y está bien con tu estilo de vida, ¿sabes qué? Mi hermano, hermana, te está probando. ¿Lo vas a amar a Él? ¿O solo hay que amar a Dios cuando nos va bien y cuando nos va mal no hay que amarle? ¿Hay que buscar a Dios cuando lo necesitamos o también buscar a Dios cuando no necesito nada, pero porque deseo buscarle lo voy a buscar? ¿Cuándo lo vas a buscar? ¿Cuándo te vas a entregar? ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a dar tu vida a Él? Pero recuerda, Dios de que nos prueba, nos prueba. Vamos a otra cita. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. (24:1). El título de este texto es: David censa al pueblo.
un pecado que David cometió y le costó un juicio de Dios. Porque en vez de creer a Dios, él quería confiar en cuánta fuerza militar tenía. Y eso fue un error de David. Pero lea el versículo 1 del capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces aquí en Samuel se nos dice que Dios incitó el corazón de David a censar, y al final Dios le contó a David como pecado y Dios lo castigó. Entonces, ¿cómo Dios me incita a hacer algo malo y al final me enjuicia a mí por algo que él me dijo que hiciera? No tiene lógica, ¿verdad? Pero esa no es la interpretación del texto. Vamos a otro texto que tiene que ver con este tema. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21. Es el mismo pasaje, es la misma historia, es el mismo evento, pero con una información que nos esclarece lo que acabamos de leer en Samuel 24. Primera de Crónicas 21, 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ah, caray, ¿la Biblia se contradice? No. En Samuel me dice que Dios incita a David, pero en Crónicas me dice que Satanás incita a David. Hermanos, aún Satanás está bajo el servicio de Dios. Y Dios permite que Satanás haga su obra de engaño para mostrar su obra salvadora y redentora. No es de que Dios le dijo a David: sí, haz el censo porque te voy a castigar. No. Dios en su soberanía permitió que Satanás pusiera en el oído y en la mente de David: censa para ver cuánto ejército tienes y sentirte confiado. Capaz que en esta Dios no te ayuda. Y Satanás vino y le dijo a David: cuenta, cuenta, cuenta. Y David le hizo caso ¿a quién? A Satanás, porque Dios lo permitió así. Entonces, hermanos, Dios en su soberanía nos va a probar y nos deja a nosotros la decisión. Tenemos libre albedrío. Entonces, muchas veces nosotros estamos cediendo a la voz de Satanás, porque Satanás es el padre de mentira. Él vino a robar, a matar, a destruir. Satanás no quiere tu bien. Satanás no quiere que tú seas feliz. Él te pinta una vida feliz, donde tener dinero es felicidad, donde tener autos de lujos es felicidad, donde tener muchas mujeres es felicidad, donde tener sexo es felicidad. Satanás te pinta que todo lo que tú puedas y quieras hacer te va a hacer feliz, pero Satanás sabe lo que es contrario a la voluntad del Señor y te va a incitar. Pero Satanás sabe que al final tendrás que estar delante del Señor y Dios va a enjuiciar y Dios va a decir: bueno, porque Satanás te engañó, te castigo a Satanás y a ti no. No, todos somos pecadores. Satanás es mentiroso, porque Satanás sabe su destino. Él ya no va allá. Él fue derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, pero él va a buscar que tu alma vaya con él al infierno por la eternidad. Eso es una realidad. Y Satanás te va a incitar: haz esto, haz el otro, haz aquello. No le hagas caso a tu pastor, no le hagas caso a la iglesia, salte de ahí, haz tu vida como quieras. Mira, puedes ir a la iglesia, puedes subir, tocar un instrumento, puedes predicar, puedes diezmar, puedes participar, puedes ir cada domingo. Bueno, mucho culto domingo, ve 3 veces al mes, porque Satanás te la va a pintar así. Pero cuando te inviten a tomar, ve. Si aquel o aquella quiere tener relaciones contigo, tenlas. Si tú quieres robar, tú quieres hacer esto, hazlo. No hay problema. Mira, mientras tú estés ahí, la iglesia va a orar por ti. Y mira, no te está faltando nada. ¿A poco no estás bien con Dios? Yo creo que sí, diablito. Pues sí. No pasa nada. Sí es cierto. Puedo vivir mi vida loca, como dice Raquel Martín, y también tener una vida piadosa, donde estoy en la iglesia, sirvo y pues qué bueno. Bueno, cuando mueras, busque por ahí Luis Javier Selva Casados. Tiene que estar ahí mi nombre.
tráigame los 500 libros que faltan. Discúlpeme, le tengo una mala noticia. Su nombre no está registrado en el libro de la vida. Pero es que yo prediqué en tu nombre, es que yo sané enfermos, es que yo... Sí, pero no está tu nombre. No creíste, no te arrepentiste, te autoengañaste. Al infierno, al juicio eterno. Esto no le hace pensar, hermanos, hacia dónde va nuestra alma en la eternidad. No nos debe de llevar a reflexionar que ya tenemos que dejar el pecado, renunciar a ello y vivir para nuestro Dios. O usted mismo se tomó la aspirina autoengañándose. Miren, hermanos, cuántas veces el enemigo nos está trayendo destrucción y estamos abrazando la mentira de Satanás. Por eso el apóstol Pablo, y es la última cita, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 y 11. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es una profecía para los últimos tiempos. Tiempos donde el espíritu del anticristo ya está actuando, donde muchos están siendo engañados, donde la iglesia está apostatando, pero la falsa iglesia, la verdadera iglesia es de Cristo y se mantiene en Cristo. Pero vendrán esos tiempos y los estamos viviendo ya en esta generación del autoengaño, que muchos prefieren creer a la mentira. Y el Dios que has creado es una mentira, es un ídolo, es tu Dios, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es santo, es justo, y Él nos dice lo que es y lo que pasará por no creerle. 3 cosas Dios llamó a esa generación. Conozco tu corazón, quiero que te arrepientas y te conviertas, y que tomes la responsabilidad de no autoengañarte, porque te voy a probar y quiero ver si realmente me amas o no me amas. Esa misma palabra nosotros tenemos que predicarla hoy en día a nuestros jóvenes, a esta generación, a la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Está comprometido con este llamado, hermanos? ¿Está comprometido en este llamado como Ezequiel tomó la responsabilidad y lo hizo? Yo le invito a que esté de pie todos en esta tarde.